Amén. Bueno, continuamos con la iglesia en el tramo final. La semana pasada estuvimos viendo el punto de el juicio comienza por la casa de Dios. Punto difícil, porque a veces no queremos tocar ciertas cosas y poner el dedo en ciertas llagas, pero es necesario que estemos preparados. Habíamos visto la diferencia del juicio, lo que es el juicio de condenación, de lo que es el juicio de castigo, de lo que es lo que fue el tribunal de Cristo, enseñado en el Nuevo Testamento, como el momento de recibir recompensas para los creyentes. Hay que diferenciar en el juicio o en el tribunal donde se van a otorgar las recompensas a los cristianos que han servido al Señor por amor, de aquel zarandeo de prueba en donde habíamos visto el pasaje de Pedro, ¿no? En ese contexto los cristianos estaban padeciendo por causa del Señor, pero también habíamos visto en Ezequiel 9 juicio de condenación. ¿Se acuerdan la historia ahí en Ezequiel? La tinta del escribano, que marcaba la frente de las personas que se mantenían fieles, pero los que no, ¿cómo terminaban? En muerte. Duro. Nadie quiere escuchar ese tipo de enseñanza. Sin embargo, en la palabra de Dios encontramos que Dios es justo. Dios sí es amor, pero también hace su justicia. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin de que estas historias que están en la Biblia sobrevivan en el tiempo y lleguen a nosotros? ¿Qué propósito tiene? Prevenirnos. Advertirnos, prevenirnos. ¿Nos sirve de ejemplo para qué? Para no repetir las mismas. Y para que nos preparemos, ¿no? Para no caer en el riesgo de aquellos que se olvidan de Dios o que se vuelven atrás. Y esto nos sirve de introducción para el punto K, que tiene como título veníamos hablando un poquito sobre que justamente la iglesia, en su etapa final de la historia, va a tener que enfrentar este problema, la apostasía. ¿Qué es la apostasía? ¿Qué significa esa palabra apostasía? Estamos en el punto K. Vamos a leer dentro del primer párrafo del punto K, debajo del título Salvación en medio de la apostasía. Salvación en medio de la apostasía. En el resto del Nuevo Testamento, los apóstoles también advierten sobre el problema de los falsos ministros, los falsos hermanos, las traiciones y deslealtades y especialmente la apostasía. Una señal asociada y cercana a la segunda venida del Señor. El significado común del término abandono de la fe puede dar una idea parcial de su manifestación, ya que plantea la suposición de que aquel que reniega de su creencia la abandona y se retira. ¿Sigo? Sí. En realidad, el significado es más amplio y habla también de una actitud de rebeldía y oposición hacia una doctrina o idea que, sin llegar a anularla en su totalidad, la distorsiona modificando su sentido o propósito original para imponer una herejía o un estilo de vida que, en este caso, Dios condena. Aunque parezca una contradicción, la iglesia apóstata existe y se la ha llamado así porque se prostituyó cayendo en la idolatría y la adopción de filosofías humanistas. Me estoy refiriendo a la gran ramera romana, pero también a sus hijas. Bien, entonces vamos teniendo un poco más de
de claridad, espero, en el significado de este término, apostasía. Porque decimos que originalmente o básicamente se asocia este término al abandono de la fe, a volverse atrás, a renegar de algo, desechándolo y yendo para otro lado, tomando otro rumbo. Sin embargo, vemos que también puede existir un abandono de la fe sin necesidad de apartarse inmediatamente. Por eso vemos también que en la historia de la Iglesia, dentro de las congregaciones, se mantenían enseñanzas heréticas, o se abrían las puertas a doctrinas heréticas. Herejías que justamente se oponían a lo que Dios había revelado inicialmente, la enseñanza fundamental de lo que es la doctrina cristiana. Pero entonces, ¿por qué permanecían y de una no se blanqueaba eso y se iban? Porque sutilmente el engaño iba permeando la iglesia, se iba infiltrando, algunos la aceptaban, negociaban con la doctrina, y de esa manera, si bien sobrevivían dentro de ese grupo, de esa comunidad religiosa, no todos estaban creyendo en lo mismo. Algunos o se iban para preservarse, o otros se iban porque se tenían que ir, porque Dios los sacaba. Fíjense que lo mismo se sigue repitiendo en este tiempo. En las congregaciones muchas veces hay personas que llegan con ideas raras, contaminadas con cosas del mundo, o influenciadas por las nuevas ideologías, y pretenden que eso se incorpore dentro de la doctrina de la fe. Ya vamos a ver algunos ejemplos, pero ¿qué pasa con esas personas? Si la Iglesia tiene fundamentos sólidos y generó anticuerpos para resistir esa enfermedad llamada apostasía, ese pecado, en definitiva, la misma congregación hace que aquellos que quieren entrar con eso raro terminen siendo resistidos y terminen saliendo. Si en la congregación no existen los suficientes anticuerpos para defenderse de eso que ataca los fundamentos de la fe, especialmente dentro del liderazgo de esa congregación, ¿quiénes son los que terminan saliendo de ahí? ¿Quiénes son los que quieren preservarse de esa contaminación? Se genera una división, por lo general. Bueno. Claro, bueno, en este caso hay un texto en Apocalipsis que el Señor mismo pide a su pueblo que está dentro de la iglesia de la gran ramera, ¿no? Dentro de la iglesia contaminada, corrompida, apóstata. ¿Qué le pide? Salid del medio de ella, pueblo mío. O sea, ¿hay pueblo de Dios? ¿Puede haber pueblo de Dios dentro de una iglesia apóstata? Puede haber. ¿Qué le pide el Señor? Salgan de ahí. Porque si no van a terminar contaminados por lo que en ese lugar se está enseñando. ¿Existe la iglesia apóstata? Existe. Normalmente, como leemos en el apunte, uno cuando habla o escucha hablar de la gran ramera, ¿con quién lo asociamos? Con la Iglesia Católica. Los católicos son la gran ramera. Estamos salvados porque no estamos en la Iglesia Católica. Pero resulta que también en Apocalipsis se nos dice que esa gran ramera tuvo hijas que siguieron su camino. ¿Saben de dónde nació la Iglesia Evangélica? De la iglesia. La Reforma Protestante en el siglo XVI nace a partir, no solo se lo conoce o se destaca Martín Lutero. ¿Martín Lutero quién fue? Un monje católico, un sacerdote católico. ¿Cuál fue la intención original de Martín Lutero? Cuando se da cuenta que no había coherencia entre la Biblia y la doctrina de la Iglesia
Católica Apostólica Romana. Intentó una reforma para recuperar los fundamentos de la fe, especialmente con respecto a la salvación por la fe y por la gracia. Martín Lutero inicialmente quiso sanear la doctrina de la Iglesia desde adentro, producir o provocar una reforma interna. No tuvo éxito. Bueno, terminó excomulgado, enjuiciado, condenado a muerte, escapándose de un lugar al otro para tratar de zafar de la Inquisición. Así, bueno, nace la Reforma, pero nace del seno de lo que era la Iglesia oficial en ese momento, la Iglesia romana. A partir de ahí van surgiendo diferentes denominaciones cristianas y hubo varios reformadores en la historia de la Iglesia. Entre ellos también hubo algunos medios peligrosos, desde antes de Lutero y después de Lutero. Pero, en realidad, las herejías que vinieron después, antes y después de la Reforma, surgieron desde adentro de lo que era el cristianismo reconocido en ese momento de la historia. ¿Se terminó con eso? ¿Ya se acabó ese problema de las herejías que surgen desde dentro, en este caso de la religión oficial o de la religión cristiana? No, se siguen repitiendo. Pero nosotros es como que nos queremos despegar, ¿no? Nosotros los evangélicos pertenecemos a la Reforma. Pero si uno ve la historia post-Reforma hasta nuestros días, también surgieron herejías desde adentro de la Iglesia evangélica y protestante, o sea, de origen protestante. Hay que hacer una diferencia acá, ¿no? Una cosa es ser protestante y otra cosa son los evangélicos. Aunque tienen el mismo origen, pero se clasifica, las iglesias protestantes se clasifican en un sector que tienen el origen histórico inmediatamente después de la Reforma. Después surgen las denominaciones que conocemos hoy, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema de estudio. Protestante era porque se oponían a los dogmas de la iglesia oficial en el momento. Por eso surgió el término protestante. Era todo lo que se oponía a lo que se estaba establecido. Claro. Tiene que ver con el documento que elabora Lutero en protesta. Esas 95 tesis que elabora Lutero y las clava en la puerta de la abadía ahí de... Bueno, por esa protesta, por esas 95 tesis donde se desarrolla esa protesta, repito, originalmente la idea era que se reforme la Iglesia Católica desde adentro de la Iglesia Católica. Por cuestiones políticas, Lutero, ¿qué hace? Tiene que escapar, se va a Inglaterra. Bueno, el tema es que nosotros decimos, nosotros eso, pero sin embargo, hoy en día, dentro de nuestras propias iglesias, en Argentina, no allá en Alemania o en la Roma católica, no, muy cercano a nosotros, vemos congregaciones que se dividen y tienen conflictos por la influencia de nuevas doctrinas que están atentando contra la fe. Lo que yo comentaba ayer un poquito de estas tendencias de, bueno, ya no es necesario congregarse, enseñanza que se van filtrando. Y el argumento que se da es que, bueno, si Jesús no se congregaba en ninguna iglesia local, bueno, si Jesús se congregaba o no se congregaba. Jesús no iba a la sinagoga como era su costumbre. ¿No tenía la costumbre Jesús de congregarse? Sí. Bueno, podemos sacar muchos argumentos, pero ahora están apareciendo ciertas enseñanzas en donde justamente, ya hace unos años, por estadísticas seculares inclusive, se reconoce que hay un gran crecimiento de iglesias subterráneas que supera el crecimiento de las iglesias reconocidas, oficiales, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, hay más crecimiento de la iglesia under, como se la conoce, la iglesia subterránea. Se reúnen en las casas, no hay autoridades reconocidas. Si alguien tiene una palabra de Dios el domingo,
separa y la comparte, se sienta y separa otro y comparte otra, se sienta y separa. Es como que hay libertad para que todo el mundo comparta y uno dice, uy, qué bueno, ¿no? Qué lindo, cuánta palabra de Dios. La Santa Cena se puede practicar, eso lo escuché de un teólogo en Estados Unidos, cuando empezó en Estados Unidos esto. Comiendo torta con Coca-Cola. Ya no se usa el pan y el vino. ¿Por qué usar el pan y el vino? Nosotros participamos con torta y Coca-Cola. O con un criollito. Nosotros estamos... O sea, hay diferentes corrientes que se van imponiendo, que van surgiendo, y que uno dice, mirá, está bien, es lógico, tiene su lógica, qué lindo, hay que renovarse. Ay, hola, ¿cómo Hola. están? Hola. Ay, ¿cómo está, pastor? Hay una iglesia que se llama Iglesia Inclusiva, Ajá. que son las personas de LGBTB Sí. también, Bueno, que no hay distinción de género y todo eso, que los permiten casar, que también tienen esa base de raíz, pero bueno, obviamente que está todo... Pero bueno, existen. Bueno, eso iba cuando leíamos en el apunte, hay congregaciones cristianas no católicas, de origen protestante, iglesia metodista, iglesia luterana, en donde sucede lo que comentaba Carolina recién. Ordenan a personas que por ahí no tienen esta ideología LGTB, con la nueva ideología de género. Casan a personas de un mismo sexo. Las ideologías que el mundo propone son adoptadas, por eso esta tendencia de que aparezca dentro de las congregaciones la posición LGTB como también digna de ser tenida en cuenta a la hora de ministrar, y hay pastores gay, y como decíamos la otra vez, hasta se editan Biblias gay, conocidas como Biblias queer. No sé si escucharon hablar de las Biblias queer. Son Biblias que es editadas con este trasfondo de la ideología LGTBQI, más. Y uno dice, ¿cómo? ¿Biblia queer? ¿Biblia? Sí. Y Biblias de estudio comentadas para justificar lo injustificable. Ustedes van a Romanos, capítulo 1, y encuentran en los comentarios de este tipo de ediciones de Biblias con influencia de LGTB, la explicación o la interpretación de los pasajes donde Dios condena el tener relaciones con personas de un mismo sexo. Es claro el texto bíblico. Sin embargo, ellos lo interpretan de otra manera. Y son aceptados. ¿Qué pasa ahí? Y están adentro de la iglesia. No es, por eso decimos, volviendo a la definición de apostasía, no es necesariamente que la apostasía es sacar a luz lo que uno piensa y si no se está de acuerdo se va. Abandono lo que... No, pueden estar dentro camuflados o no tan camuflados, ahora es muy evidente, pero están ahí, se quedan ahí y ¿qué pasa? Forman parte de la misma iglesia apóstata, y en este caso no católica. Por eso no es que la iglesia apóstata es solamente la iglesia católica romana, es la iglesia católica romana y sus hijas, entre las cuales también están nuestras congregaciones. Por eso hay que tener cuidado con esto de la apostasía. ¿Qué sucede hoy en día dentro de las congregaciones no católicas con las doctrinas que se están promocionando o la línea que se está bajando en ciertas congregaciones? Tenemos el Evangelio de la Prosperidad, ¿no? En donde la gran solución para nuestros problemas, la buena noticia para nuestros problemas, ¿cuál es? Que si sembramos para el reino vamos a ser bendecidos y se nos van a solucionar todos los problemas de la vida. Bueno, estoy
planteándolo así más crudamente. Pero también dentro de eso aparecen, como consecuencias de ese pensamiento, el Evangelio por las obras. Doctrina católica originalmente. Pero ahora también se está bajando esa línea porque vamos a ser juzgados por las obras. ¿Es cierto? Sí, es cierto. No te asustes, no te asustes. Vamos a aclararlo. En realidad, la salvación, ¿cómo se consigue? Por gracia. Por gracia. Pero cuando llegue el momento del juicio, tanto para creyentes como para incrédulos, para los creyentes, en el juicio para los creyentes, ¿qué se va a tener en cuenta? ¿Qué se va a juzgar? Las obras. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del tribunal de Cristo? Ahora, esas obras que se evalúan en el juicio, ¿tienen como propósito qué? Galardones, recompensas. Cuando esas obras se hacen por amor al Señor, por gratitud al Señor, el Señor va a ver eso y va a premiar o a galardonar las obras hechas por amor. Para los incrédulos, ¿cómo va a ser el juicio final? Pero también se van a juzgar las obras. Bueno, estamos entrando en otro tipo de doctrina, de curso, pero fíjense cómo se tergiversa o se distorsiona y se le hace creer a los creyentes que para la salvación hay que agregar a la fe obras. ¿Dónde se originó esta doctrina? En la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no es que descree de la justificación por la fe. O sea, la Iglesia Católica enseña en el Catecismo Católico que la justificación para la salvación es por la fe, pero no por la fe sola. Es por la fe más las obras, porque las obras son evidencia de la fe. Entonces, a la fe hay que agregarle las obras para la salvación. ¿Se entiende? Por ahí es sutil la diferencia, pero ahora dentro de la Iglesia Evangélica también se está agregando esto y hasta te hacen sentir culpable o te hacen sentir inseguro de tu salvación si no generas obras o si no te comprometes con la Iglesia. O sea, lógicamente, como miembros del cuerpo de Cristo todos tenemos una función que hacer, ¿no? Porque es un regalo que Dios nos da. Los dones del Espíritu Santo son un regalo que el Espíritu Santo pone en cada uno de nosotros para que lo desarrollemos y llevemos frutos para bendición del cuerpo de Cristo. Eso es doctrina fundamental. Efesios capítulo 4, la Biblia enseña sobre eso. Fíjense qué sutil a veces es el engaño que de algo que es doctrina fundamental se distorsiona y se la lleva a un punto en donde es como que cambia el sentido original para darle otra interpretación y hacer sentir mal a una persona si no está haciendo lo que se dice desde arriba, ¿no? Y genera inseguridad. Bueno, por eso digo que el engaño final es tan sutil, la apostasía es tan sutil, no es tan evidente como uno le parece al principio, sino que puede sobrevivir o estar escondida dentro de una congregación hasta que genere el daño que quiera provocar. ¿Es interesante esto? Y es interesante para que estemos advertidos, porque no estamos exentos que eso suceda. Y de hecho, las balas están pegando cerca, ¿no? Porque no es que estamos hablando de cosas lejanas. No lo estamos viviendo en este tiempo dentro de nuestro contexto geográfico. Y sí. Lo que hablamos de los judaizantes no era un problema del primer siglo solamente. Provincias de la Argentina están siendo invadidas por este tipo de doctrinas. ¿Y a dónde se meten? En la iglesia evangélica.
encuentran caldo de cultivo ahí para multiplicarse. Uno dice, Triqui, no me metas miedo, no nos asustes. Bueno, uno no quisiera, pero como decía, si uno no toca estos temas y no los hablamos acá, Dios nos va a pedir cuenta. A mí me va a pedir cuenta y ahora ustedes que lo saben también. Entonces me van a decir, no nos diga más nada. Más vale permanecemos en la ignorancia. Lo que hablábamos ayer del autoengaño, ¿no? Ya vamos a tratar el tema del autoengaño como parte de la escuela bíblica porque es muy amplio. En las definiciones del autoengaño, justamente una de las cosas es esto del engaño y del autoengaño relacionado con la apostasía, ¿no? Pero como un mecanismo de defensa. Entonces aparece la antigua imagen del avestruz, el síndrome del avestruz. ¿Conocen eso? ¿Escucharon hablar? ¿Qué hace el avestruz? Que también es una falacia, ¿no? Esconde la cabeza. ¿Qué hace con la cabeza? Aparte hasta había dibujitos animados en donde se veía el avestruz que cuando venía el peligro Metía la cabeza en el piso. metía la cabeza en un agujero porque pensaba que de esa manera, como no veía el peligro, dejaba de existir. Qué bueno. Qué bueno. No está mal. Fíjense que esto también es un riesgo, es peligroso pensar de esta manera. No tenemos que negar lo que es evidente, ni ocultarlo pensando que ocultándolo o no viéndolo desaparece. Sigue estando ahí. También se lo conoce como el síndrome calderoniano, así en los libros de psicología. Ustedes van a encontrar el síndrome calderoniano que habla de esto, ¿no? No estoy. Felipe, mi nieto. No solo es síndrome, es de los Calderón, ¿no? Se manda una macana, Felipe. Claro. Se manda una macana, Felipe. ¿Qué hace Eugenia cuando se da cuenta? Se mandó algo rompió o algo ensució o algo, y Eugenia ve que Felipe, ¿qué hace Felipe? No está Felipe. No lo hicimos nosotros también de niños. No es solo el síndrome calderoniano, porque yo también lo vi, pero eso, claro, no busquen el síndrome calderoniano porque no existe. Pero digo, no es algo común. Pensamos que si no estamos, no vamos a recibir las consecuencias o el castigo que merecemos por la macana que nos mandamos. ¿Y por qué? Porque es como un mecanismo de defensa. Cuando hablamos de la apostasía y de las consecuencias de la apostasía, tenemos que tener en cuenta que produce un daño. El autoengaño produce daño. No nos podemos engañar como que esto fue para otra época o para otro contexto, otra situación y que a nosotros no nos va a afectar. Porque de hecho ya está afectando y ya está produciendo daño. No podemos negarlo, ocultarlo, porque de esa manera no nos va a hacer nada. Por eso las iglesias se dividen, porque no se preparan, no se fundamentan en la palabra para generar los anticuerpos para resistir la herejía, o la división, o la mentira. Y no, ¿para qué estudiar? ¿Para qué conocer la palabra? ¿Para qué saber de doctrina? Eso ya no. Cristo, háblenme de Cristo. Y bueno, como siempre decimos, ¿querés que te hablemos de Cristo? Tenemos que hablar de doctrina, porque es la enseñanza de la palabra. El evangelio de salvación es eso, es doctrina de salvación. Por eso es importante que tomemos en cuenta esto y no lo escondamos en el agujero del avestruz. Bueno, ahora, vamos a seguir con el segundo párrafo. Vamos a ver si terminamos con este punto. Todo esto también nos prepara y nos alerta, porque en nuestro tiempo esos mismos patrones de conducta se repiten. Ahora bien,
De la misma manera nos debe alentar el hecho que antes de que llegue el día del Señor habrá salvación. Lo que anunció Joel al pueblo, lo que predijo Jesús a sus discípulos, lo que los apóstoles enseñaron y practicaron, es lo que también va a caracterizar a la iglesia de los últimos tiempos. No solo el Evangelio va a ser predicado a todas las naciones, habrá respuestas a esa proclama. Muchos harán oídos sordos, pero muchos serán salvos. El Espíritu Santo nos ayudará a completar la tarea. Las minorías o los remanentes que se mantuvieron fieles recibirán nuevas fuerzas y muchos se sorprenderán por él. Nuestra debilidad es la que mueve su poder. Segunda de Corintios 12, 9 y 10. Bien, a pesar de que la apostasía es una realidad y va a ir creciendo, va a haber salvación. O sea, antes que el Señor venga, también va a haber un mover de Dios tan grande que muchos van a creer por la prédica del Evangelio, gracias a ese remanente fiel que se va a mantener en los fundamentos de la palabra de Dios y cumpliendo con la gran comisión. La apostasía no va a frenar la evangelización. Va a existir, pero también el poder de Dios, el derramamiento del Espíritu Santo, como hablamos, como estas señales, estas evidencias de ese derramamiento antes que el Señor venga, va a hacer que muchos crean y que se produzca avivamientos en muchos lugares, avivamientos genuinos, de personas que van a buscar de Dios y que van a terminar creyendo. Y eso nos tiene que alentar, porque si vemos lo que sucede con el tema de la apostasía, y no nos dan mucha gana no nos infunde mucho aliento, porque parece que todo va al fracaso. Pero en el reino de Dios las cosas terminan de otra manera. Ya sabemos de qué lado está la victoria, el triunfo, no el fracaso. Justamente el enemigo va a intentar hacer que muchos claudiquen, se queden en el camino, abandonen la fe, saliendo evidentemente de las congregaciones o no, o estando ahí, sin salir. Pero sabemos también que Dios va a sacar a luz todo eso y va a llegar el momento en que aquellos que son del Señor van a creer y se van a afirmar. Y cuando el Señor venga son aquellos los que van a ir, son esos los que van a ir a la presencia del Señor cuando Él venga. Eso es lo que nos tiene que alentar. Ahora, ¿habla la Biblia acerca de esto? ¿De la realidad de la apostasía? ¿Existe la apostasía o es un invento triquiano? Volviendo a los síndromes triquianos. Calderoniano. ¿Tenemos los textos? Vamos por lo menos a leer 2 Tesalonicenses 2, 1 al 5, 1 de Timoteo 4, 1. ¿Lo tenemos ahí? Primero, 2 Tesalonicenses, ¿qué dice? 2, 1 al 5. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Clarito, ¿no? ¿Qué es lo que enseña Pablo? ¿Qué es lo que va a venir?
Fíjense qué detalle, ¿no? Va a venir antes que se manifieste el anticristo. Dice, ¿no? Nadie os engañe de ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía lamentablemente tiene que venir. Y si ya está en medio nuestro, es una señal de que estamos viviendo en esta última etapa de la historia de la Iglesia. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿A quién se está refiriendo ahí? Vamos a, dijimos, 1 Timoteo 4, desde el 1. Pero el Espíritu dice claramente que los postreros tiempos de la fe. Apostatarán. Sí, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad. El Espíritu dice claramente, no es algo misterioso, difícil de entender o de aceptar. Esta enseñanza es central en la Biblia, es una doctrina central. No es que en una de esas va a aparecer la apostasía, es un hecho, porque la Biblia lo anuncia como algo que va a suceder, como una señal previa y como algo que ya comenzó a manifestarse en el primer siglo de la Iglesia. No es una cosa rara, extraña o nueva que va a aparecer en el mundo. Ya viene existiendo de hace tiempo, pero en los últimos tiempos se acrecienta y se manifiesta de una manera sutil, desapercibido, parece que pasa, pero cómo pasa, inclusive hasta Pablo da pistas, señales, nos ayuda con alguna información importante para que nos demos cuenta. Entonces, ¿qué dice? Escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. O sea, hay espíritus que engañan. Y hay doctrinas que engañan. ¿Quién está detrás de esos espíritus y esas doctrinas? Los demonios, ¿no? Satanás. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, ¿qué es tener la conciencia cauterizada? Quemada. ¿Cómo andamos con otras versiones? Janina, ¿qué tenés vos ahí en el versículo 2 de 1 Timoteo 4? La nueva traducción viviente dice: estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Muerta. Sí. Como un callo. ¿Qué más? ¿Qué es cauterizar? ¿Con qué? Con fuego. Eran técnicos, todavía se sigue usando por ahí en una emergencia, pero yo me acuerdo de las películas con Bond. Cuando alguien tenía alguna herida, ¿cómo cicatrizaban? Calentaban el cuchillo, lo ponían sobre la herida y esa quemazón de la carne sellaba ahí. A eso se le llamaba cauterizar. Sí, en las películas de guerra también, con la pólvora. Sí, sacaban la bala, le echaban pólvora de un cartucho y le prendían fuego. Entonces, No, esa no lo vi. esa no la vi. Con electricidad. Con electricidad. Bueno, hay bisturí, en la actualidad hay bisturí en cirugía que están conectados a un cable y cuando son chatos, no cortan, en realidad no tienen filo, se calientan y queman el lugar donde se hizo el corte. Eso es cauterizar. Ahora, ¿qué efecto produce esa cauterización por fuego? ¿O qué consecuencia produce en esa zona? No se pierde todo, sensibilidad, ¿no? Uno se toca ahí, no siente nada. Hay una herida, la herida es real, pero no se siente.
incapaz de sentir vergüenza de nada. Una de las versiones. Claro. Claro. ¿Por qué? Porque ya no hay sensibilidad espiritual y no hay conciencia de pecado. ¿Esto está mal? ¿Por qué está mal? No se le reconoce el efecto que Dios condena o que Dios advierte. Cuidado con esto. No pasa nada. ¿Quién dice que está mal? Claro. No, yo lo domino, a mí no me hace nada. Yo no lo siento. La negación, el autoengaño. No lo siento, esto a mí, yo lo domino, él no me domina a mí. Ese argumento. Ya No cuando sabe a dónde se mete. está en ese punto da. Ahora, el tema acá, el problema, ¿cuál es? ¿Qué dice Pablo? Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, ¿qué hacen? Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes. ¿Adentro de dónde están estos que tienen la conciencia cauterizada? ¿Dónde están? Están adentro de la iglesia. Y están metiendo doctrinas o enseñanzas o prácticas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Es más, la distorsionan con la intención de producir un daño. Pero es como que ellos, como tienen la conciencia cauterizada, no son conscientes de lo que están haciendo, lo hacen y el problema es que se les da cabida para que lo hagan. Y algunos hasta pueden tomar de eso. Cuidado, o sea, no estamos nosotros exentos de esto. No es algo que quedó allá en Tesalónica. No, que esto por ahí me hizo acordar una de las iglesias del Apocalipsis, las de Jezabel, que le permitían hacer eso. Exactamente. Toleráis. Toleráis. De abstenerse de alimentos. Este movimiento que viene del veganismo y que no podés comer un montón de cosas, es como que se ha infiltrado mucho en la iglesia. Sí, también desde hace tiempo. Y se jactan muchos de seguir más esa línea que de seguir a la palabra del Señor. Sí. Ponen más énfasis en eso. Sí. Hay, bueno, los judaizantes de los que hablamos, ¿no? También hay cosas que no hay que comer, cuidado con esto. A veces hay cosas que tienen su fundamento, ¿no? Y que está bien aceptar el consejo. Pero ya hacerte creer que si no cumplís con eso, perdés la salvación o podés ser víctima del diablo, ¿no? Podés caer en una atadura espiritual. O es una puerta abierta. Vos comés carne de cerdo, le estás abriendo la puerta al diablo para que se meta en tu casa y afecte tu salud. Pero digo, a veces nosotros comemos comidas aparentemente saludables, hasta los veganos pueden comer hortalizas, verduras, frutas, y tenemos la conciencia tranquila que estamos comiendo sano. Pero no sabemos si en esa huerta el dueño no hizo un pacto diabólico para tener una buena cosecha. ¿No se hace eso? ¿No es una práctica habitual? Sí. Y nosotros podemos estar comiendo todos los días comidas que fueron consagradas al diablo. O sea, de un campo que fue consagrado al enemigo. ¿Qué nos hace inmunes a esa influencia? La acción de gracias. Lo que sigue diciendo abajo. ¿Leyeron lo que sigue abajo? ¿Qué enseña Pablo? Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Claro. Para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. O sea, por eso la importancia de dar gracias al Señor por la comida, pedir que el Señor bendiga los alimentos. No es un rito más. Es justamente orar para que el Señor, si hay algo que ahí está medio flojo de papeles, Señor, todo lo que pueda causar daño, eliminalo. Todo lo que fue consagrado al enemigo, en el nombre de Jesús, por la oración es santificado. No nos tiene que preocupar. Pero, sin embargo, algunas de estas iglesias Sander que han aparecido,
enseñan que ya no es necesario dar gracias por la comida. Con que hagamos una oración general o demos gracias al Señor por la vida, ya estamos dando gracias por todo. No hace falta seguir orando por la comida al mediodía o a la noche cuando comamos. No es necesario, ya está. ¡Ah, qué bueno! No es necesario orar, es más, no hace falta orar más, porque el Señor conoce las peticiones de nuestro corazón antes que se la pidamos. Ah, ¿vieron? Ya no es necesario orar, no vengan más a la reunión de oración porque no hace falta, Dios ya conoce. Estoy diciendo en broma, no me envíen. Sí, pero fue Pero no pasa eso. Y se está interpretando un texto bíblico. ¿Y el texto bíblico dice eso o no lo dice? Lo dice. Ahora, fíjense cómo una persona que tiene la conciencia cauterizada, que no tiene temor de Dios por su palabra, puede tomar eso y bajar una doctrina diabólica. Pero ¿cómo decís diabólica? ¿Cree que si es un texto bíblico? El Señor dice eso. No hace falta, el Señor ya conoce lo que hay en nuestro corazón. Antes que se lo pidamos, dice, ¿no dice así? Antes que lo pidamos, Él ya conoce. Ya está. Mirá lo que me reveló el espíritu diabólico, el espíritu del enemigo, utilizando la palabra de Dios. Por eso está bueno que nos curemos en salud. Empecemos a generar los anticuerpos a este veneno, porque se va a ir multiplicando cada vez más. Y bueno, por eso la importancia de que ustedes también se preparen para que en su momento esto lo puedan transmitir y enseñar a otros, ¿no? Para librarlos de ese engaño. Segunda de Corintios 12, 9 y 10. Vamos a terminar con esto, que nos quedan 4 minutos. Segunda de Corintios 12, 9 y 10. Es importante. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Amén? Amén. ¿Podemos tomar esto para nosotros? Tenemos que tomarlo. Aunque en los últimos tiempos parezca que tenemos la batalla perdida, porque esto de la apostasía y todo esto que estamos viendo se va a manifestar, se está manifestando. Hoy estaba leyendo las declaraciones del Papa por un lado y lo que se está haciendo con el tema del ecumenismo o de la unión de las diferentes religiones del mundo por otro, en donde justamente se está promoviendo todo esto que forma parte de las señales de los últimos tiempos, ¿no? Del engaño global. No es un engaño localizado, focalizado en algún sector. No, esto forma parte de una estrategia que va a alcanzar a todo el planeta. Bueno, ya se está gestando, ya se está dando estos pasos en esa dirección. Y parece que, bueno, va a pasar esto. Puede ser. Y de hecho el enemigo va a tener éxito. ¿Qué? ¿Por eso nos vamos a achicar? ¿Por eso no va a haber poder de Dios que se manifieste? No, como decimos acá, en los últimos tiempos sí va a haber apostasía, pero también va a haber salvación y va a haber poder de Dios que se va a manifestar. Y aunque aparentemente parezca una batalla perdida, nosotros tenemos la guerra ganada. En el nombre de Jesús, o sea, por la obra de Jesús, ya el enemigo fue vencido. Entonces nosotros estamos del lado de los vencedores, de los que ganan. Ya la historia está escrita. ¿Y quién termina venciendo al final de la historia? Y nosotros vamos a reinar con Él. Ahora, tenemos que alentarnos con esto. Porque cuando somos débiles, cuando aparentemente somos débiles, ¿qué dice acá Pablo en 2 Corintios? Él se hace fuerte. Y eso, nuestra debilidad, es lo que mueve la mano de Dios.
porque no somos nosotros, es Él el que opera a través de nosotros. Así que no nos achiquemos, aunque parezca que el mal crece. Bueno, forma parte de las señales proféticas, pero también sabemos que la victoria ya ha sido ganada a favor nuestro. Así que alentémonos con eso. ¿Oramos? Gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Te damos muchas gracias, Señor, porque una vez más podemos reunirnos en tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos alientas, nos animas, Señor. Gracias porque somos más que vencedores en ti, Señor. Gracias. En medio de cada situación, Señor, tú, Señor, nos sostienes. Señor, que tu Espíritu Santo en este tiempo esté llenándonos, Señor, de tu gracia, llenándonos de dominio propio, Señor, de todo lo que tu Espíritu, Señor, puede hacer en nuestras vidas. Señor, necesitamos de ti en este tiempo, Señor, ser fortalecidos, Señor, con el poder de tu Espíritu. Muchas gracias por este tiempo, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos allí, Señor, la vida de Ricardo, que tú los bendigas, los guardes, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.